Ha sido bien dura la pandemia, bien dura. El 15 de marzo del 2020, el año en que todo pasó, cerré la consulta y me vine a montar una especie de teleconsulta aquí en el living de mi casa. Y de ahí no he salido prácticamente, o sea, prácticamente las pequeñas vacaciones, etcétera. Pero se volvió a ir de la cama al living, como dice Charly García, o sea, aislado en el encierro, teniendo un par de colapsos. Yo tengo claramente días en que llegué a un nivel de cansancio tremendo en el uso de la pantalla. Pero luego lo empecé a administrar mejor y de pronto, ¡paf! No sé cómo entró el COVID en mi casa y caí. Caí con fiebre, estuve 5 días hospitalizado en la Clínica Las Condes, no me intubaron, tuve suerte. Un solo día tuve julepe, como se dice en Chile, porque me bajaron intermedia. Pero fue un día. Nunca he fumado, o sea, no tengo preexistencias complejas y pude salir bastante piola, digamos, y tan brutalmente que me puse a trabajar a los 2 días de dado de alta, entre comillas, porque yo me di cuenta que el alta verdadera, pasada la secuela de agotamiento, fue como 2 meses después. 2 meses después yo realmente podía moverme porque me lo mostró la especialista en broncopulmonar, porque mis pulmones estaban tomadas toda la base con zona hemorrágica, digamos. Entonces, fue una experiencia muy fuerte de tomar contacto con nuestra fragilidad, de enfrentar un aspecto salvaje de la naturaleza, como los virus, los que son nuestros depredadores, por así decirlo. Y de trabajar creativamente también, luchando esto haciendo teatro por Zoom, buscando cómo inspirarse, digamos, y sintiendo que se hacía muy difícil, sobre todo el trabajo artístico. Luego el trabajo de médico, el trabajo psiquiátrico y psicoanalista, me sentí más cómodo. Aprendí a usar la escucha, más que la imagen, porque la imagen siempre es borrosa. No se ven las arrugas, no se ven los pequeños fruncimientos de la boca y de los ojos, entonces quedan señales emotivas. Entonces era la escucha. Y en ese aprender a escuchar, o volver a aprender a escuchar, estuvo ya un poco más de alivio para el día a día del trabajo médico. Esta charla va dedicada especialmente al cuerpo médico, dentro del cual hay creadores tanto en lo científico como también en lo artístico. Ha habido importantes escritores médicos, Pío Baroja, Joao Guimarães Rosa, Anton Chekhov, Mikhail Bulgakov, el mismo Sigmund Freud, de alguna manera, que algunos dicen que es un científico y otros dicen que es un gran escritor. Para todos ellos, esta charla sobre la creatividad en tiempos que la exigen, que son muy duros, como la pandemia. Agradezco a Megalabs esta oportunidad de poder conversar con ustedes. Vamos a conversar sobre la creatividad, algo que tiene mucho que ver con los momentos de pandemia que estamos viviendo. Esta pandemia que se ha convertido, como dijo la BBC por ahí, en el más grande experimento psicosocial que ha vivido la humanidad. La pandemia nos lleva a lo incierto, a lo imprevisto, a lo desconocido. Y frente a eso, la gran herramienta con que cuenta el ser humano es la creatividad. No tenemos instintos, conductas predefinidas, preorganizadas. Nos estamos todo el tiempo inventando, todo el tiempo buscando nuevas formas, nuevas herramientas, nuevos instrumentos para poder defendernos de lo incierto. La pandemia nos exige esto, pero el proceso creativo tiene sus problemas y sus exigencias. Hay una frase de Augusto Monterroso, escritor guatemalteco, que en realidad es un cuento corto, muy corto,
que dice más o menos así: hoy me siento un Balzac, estoy terminando esta línea. En esa línea, en ese esfuerzo, nos está relatando lo que cuesta la creación, que se siente esa inquietud, ese malestar incluso del trabajo creativo. Por eso no nos extraña en la historia de los creadores científicos, artísticos, que procrastinen, que busquen cómo hacer tiempo, cómo luchar con la ansiedad, con la angustia que va generando el crear. Porque, por ejemplo, Watson, de Watson y Crick, no el Watson de Sherlock Holmes, sino Watson y Crick del descubrimiento del ADN, se daba tiempo siempre para ir al cine, porque de pronto llegaba al laboratorio y no sabía qué hacer, digamos, entraba en blanco, entraba en la seca, como le llaman algunos autores, y se iba al cine a que pasara cualquier cosa en su mente y así se produjera algo que ya hablaremos, el trabajo inconsciente de la creación. Lo cierto es que lo nuevo nos genera siempre angustia, siempre nos asalta cierto temor, cuando tenemos que decir algo que no se había dicho, cuando tenemos que hablar de algo que genere un cambio, nos asusta, retrocedemos. La famosa frase en las parejas, tenemos que hablar, aterra, porque el cambio siempre se anuncia con el espanto. Va a venir algo nuevo, y eso algo nuevo va a haber que construirlo, y eso algo nuevo nos va a mantener un tiempo quizás en una incertidumbre mayor, pero es lo que va a permitir que haya creatividad. En el arte occidental, lo fundamental es buscar la originalidad. Esto a partir más o menos, digamos, de finales de la Edad Media. La originalidad se vuelve lo más importante. Hacer las cosas como nadie nunca las hizo. Hacer las cosas de una manera sorprendente, de una manera que rompa las convenciones. Sin embargo, para el mundo oriental, la originalidad es buscar el origen, hacerlo como se hizo en una primera vez, in illo tempore, en el tiempo aquel de los comienzos. Esa búsqueda uno la nota en lo que llaman algunos la estética del crimen perfecto. El autor se olvida. No como en el mundo occidental, donde el ego del creador, artista, científico, etc., sí es preponderante e incluso es un estímulo para la creación. Recuerdo en un viaje a Tokio, me tocó ir a ver teatro kabuki. Un teatro gigantesco, 3.000 personas. Y la obra kabuki, que como ustedes saben son pocas obras que se representan siempre una y otra vez buscando ese origen. En cierto momento de la obra, el vecino al lado emitió un grito gutural en japonés. Luego, de alguna otra parte del teatro se repitió lo mismo. Yo le pregunté al traductor qué había pasado. Y me dijo, es que cuando consideran los espectadores que el actor consigue hacerlo como se hizo en el origen, tiene derecho a gritar el nombre de la escuela a la que pertenece. Como si gritáramos acá, Universidad Católica, Universidad de Chile. Y el actor recibe eso como aplauso. No haber hecho algo nuevo, sino haberlo hecho como antes. Nosotros estamos mucho más ligados a esa búsqueda de cosas nuevas, que no dependen, como uno creería, de la inteligencia, ni como en los tiempos de los frenólogos del tamaño del cráneo. Genios intelectuales hay muy pocos, pero creadores muchísimos más. La creación parece depender de otras cosas, por ejemplo, del ambiente, de la época. ¿Qué habría pasado con Shakespeare si no le toca, al llegar a Londres con su tropa itinerante, encontrarse que habían inventado los teatros para 3.000 personas? Esto en un Londres que tenía una población flotante de 300.000. Imagínense tener repertorio para 300.000 espectadores. Se consumía rápidamente porque las salas solo cabían 3.000. Los del patio de abajo, que pagaban un penique por verlo de pie,
los del patio y los balcones que venían luego, que pagaban 2 peniques, y los de arriba, de 3 peniques, que pagaban para ver y ser vistos. Esos 3.000, Shakespeare tuvo que enfrentarlos porque tenía que cautivar con obras nuevas y producir bastante. Escribía para la taquilla. Él quería ser poeta. Si no hubieran existido estos teatros, él habría sido un poeta isabelino más. Pero fue el fundador de la tragicomedia, el fundador del teatro occidental. Su época lo estimuló. Si hubiera nacido en la India, no tendríamos Shakespeare. El ambiente también es fundamental. Los estímulos que se reciben en la infancia, los estímulos que se reciben en el trabajo. Por ejemplo, se recuerda mucho la anécdota de la mesa que tenía Steve Jobs en Pixar, que en el libro Creatividad, Sociedad Anónima, sus seguidores describen que fue una batalla con Steve Jobs poder cambiarla, porque a él le encantaba una mesa muy larga, donde en el centro se sentaban los jefes y quedaban muy lejos los colaboradores, como para poder intervenir, para poder participar, para poder hacer un comentario, y se sentaba una suerte de jerarquía que anulaba la participación crítica y creativa de los segundos, de los terceros. Entonces, le cambiaron la mesa por una mesa cuadrada, de lados iguales, donde se iban cambiando las sillas, donde se iba rompiendo la jerarquía, donde de alguna manera todos participaban. Esto marcó también a la sociedad japonesa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Recibieron la influencia de un gran teórico yanqui que no influyó tanto en su país como en ellos, creando una circunstancia bien particular, el derecho a que todo aquel que participaba en el proceso de construcción de un proyecto, un prototipo, tenía derecho a decir, creo que estamos mal. Una suerte de democracia en el proceso de creación, que hacía que fuera muy rico el trabajo y se mantenía una especie de brainstorming, una tormenta cerebral en donde todos estaban contribuyendo. Y no había una autoridad cortante, sino más bien generosa. Y en eso nos damos cuenta que repetimos también lo que va a ser el ambiente familiar en la historia de los creativos. Con grandes estímulos, con participación, con colaboración, con un régimen de participación democrática que no aplasta por la autoridad. Las bases neurobiológicas de la creatividad tienen que ver, lo sabemos bien, con esta distribución de hemisferios, ¿no? El hemisferio izquierdo, más racional, más lógico, más organizador, y el hemisferio derecho, que alberga lo creativo, la inspiración, lo lúdico. Pero es muy importante que el cuerpo calloso haga el viaje de uno al otro lado, que permita mantener la unión entre los dos hemisferios. Aún así, se ha logrado en los PET, estos exámenes del cerebro con isótopos radioactivos, poder ver que frente a la belleza, frente al placer, a la cultura, a lo agradable, frente al mar, mirando el fuego, mirando esta agitación caótica, entre comillas, que transmite belleza y calma, se ilumina el lóbulo frontal, la corteza retroocular, que es la misma que se opaca en los cuadros depresivos. Ustedes saben, cuando enfrentamos algo desagradable, algo que no nos gusta, se nos iluminan las zonas motoras de las piernas y de la espalda. O sea, arranca o ataca. Sin embargo, el lóbulo frontal es una lámpara frente a la belleza. Y esa belleza nos calma. Ahí el gran trabajo de novedad a veces lo tiene que hacer el espectador, frente a algo que no comprende, frente a algo que no está preparado, frente a algo que no domina. Ustedes saben que lo que vemos está construido
en un 60% por nuestra experiencia previa. Se ve lo que se sabe, como decía Goethe. Se ve lo que se puede ver. Se ve lo que nos está permitido ver. Se ve lo que se conoce. El creativo a veces propone algo que no estamos preparados para ver. Y ahí desafía al espectador que también tiene que hacer un trabajo de creación para que no se iluminen las zonas motoras y quiera arrancar, sino poder lograr esa calma, esa iluminación, nunca mejor dicho, al observar el PET, que da la belleza. Ese gran y tremendo accidente que es conseguir lo bello. La creación, eso sí, va siempre asociada a algo que se destruye. En la mitología hindú, cada vez que se produce un fenómeno, cada vez que se crea algo, hay algo que se destruye y algo que se conserva. Brahma es el dios de la creación. Vishnu, el dios de la mantención de las cosas. Y Shiva, el dios de la destrucción. Cuando se construye una mesa, pongamos un ejemplo muy sencillo, aparece la mesa como nuevo, se destruye la madera, pero se conserva al mismo tiempo que el árbol ha sido derrocado. Entonces, la muerte del árbol, la creación de la madera en principio, que luego será lo que se conserva, da origen a la mesa, el mueble. Y ese ciclo genera en nosotros angustia. Los artistas que seguían a Matisse, por ejemplo, tomaban sus clases buscando hacer las manchas de color, usar ese juego de formas de las obras de Matisse. Matisse les enseñaba primero a dibujar de manera clásica, y luego que destruyeran, luego que rompieran, luego que alteraran lo que quisieran, pero primero manejar lo clásico. Si vemos los primeros cuadros de Picasso, son cuadros absolutamente realistas. Y luego él va trabajando y trabajando, destruyendo, alterando y al mismo tiempo conservando lo que van siendo sus nuevos descubrimientos, sus nuevos logros, acercándose a eso que el que menos sabe dice de repente, pero si esto lo hace un niño. Sí, pero el niño está sintiendo que lo hace mal. El niño necesita lo que Donald Winnicott, pediatra y psicoanalista, llamaba la ilusión necesaria, que se la dan los padres, principalmente la madre, hablaba Winnicott, sobre todo en tiempos en que el padre participaba menos en la educación de esos niños. La ilusión de que todo lo que está haciendo está bien y es hermoso, que es lindo tu dibujo, que te va a quedar muy bien, que sigue intentándolo sin criticar, porque está mal hecho, porque es un mamarracho. Porque todas las primeras versiones de algo creativo, científico o artístico, van a ser un mamarracho. Y hay que tolerar que lo primero va a ser lo feo, lo primero va a ser lo que está mal terminado. Y en eso siempre es conveniente comparar con la imagen del embarazo. El embrión es feo, el feto es feo, la criatura posterior será bellísima y amanecerá incluso incompleta cuando sea dada a luz. Pero esa mirada tiene que ser cariñosa y en ese cariño crear esta ilusión de que habla Winnicott. Algo que destruye, por ejemplo, la creatividad de nuestros hijos es enseñarle a pintar pájaros con ese gesto como de dibujar una N, ¿no? Y ahí queda el pájaro hecho sin haber observado los pájaros, sin haber intentado el pájaro realista y hacer esta síntesis que no estimula, no desarrolla. Ahora, en los niños también es importante que haya, para que haya un creador, lo que algún autor por ahí llama una identificación heroica. Esto lo vemos incluso en los que están jugando una pichanga, un partido de fútbol, ¿no? O sea, yo quiero ser Maradona, yo quiero ser Pelé, yo quiero ser Messi, yo quiero ser Cruyff, yo quiero ser un gran jugador, quiero ser un gran artista,
Yo quiero ser Shakespeare, yo quiero ser Sófocles, yo quiero ser Tolstoy, yo quiero ser Steve Jobs, lo que quieran, una identificación difícil de alcanzar, que al comienzo genere tensión y movilice energía, y que luego hay que ir ajustando como el foco de una cámara para que sea realista. No partir aferrado a la idea de que yo quiero ser Steve Jobs y reinventar la informática, sino que vamos ajustando. No voy a ser Steve Jobs, voy a retroceder un poquito y parecerme más a ciertos colaboradores menos conocidos, pero que también trabajan en el área en que yo quiero estar. No, voy a convertirme más bien en un investigador, y así se va haciendo realista el acercamiento a este ideal heroico que primero moviliza, pero no debe estar siendo dictado como una pauta por los padres, porque así aplastan la creatividad de sus hijos. Recuerdo una paciente, sobrina nieta de un importante poeta chileno, que toda su familia crecía bajo el dominio de este poeta, ¿no? O sea, todos habían heredado los genes de nuestro abuelo, entonces todos teníamos que desarrollar este talento, y tú tienes que escribir, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto otro. Y ella, apabullada, porque no descubría sus propios talentos, no descubría su disfrutar las artes antes que convertirse en un artista. Convertirse en un artista es un trabajo complejo, va a requerir mucho tiempo y va a requerir mucho coraje. Va a haber que romper esas convenciones, incluso los dictámenes de la familia, todos los mandatos de padre y de madre. Ojalá haya habido esa ilusión winnicottiana que permita entonces que las convenciones no aplasten, puedan jugarse dentro de ellas, puedan ser lúdicos, puedan ser creativos.